Buenas tardes, hermano, que el Señor les bendiga. Voy a testificar para glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Hace un tiempo el Señor en profecía le dijo a una de mis hermanas de sangre que orara mucho por sus familiares con nombre propio, pues estaban en peligro de muerte, y Él sería quien se glorificaría y les guardaría la vida. También le dijo a mi sobrina de 14 años que un familiar muy cercano sufriría un accidente y le pidió que orara mucho y que Él estaría glorificándose en esta situación. Además le dijo a otra de mis hermanas de sangre que traería un familiar de la muerte. Con el tiempo ocurrió mi accidente el 20 de julio del 2024. Salí de trabajar cerca de las 10 p.m. y me dirigí al paradero de buses para regresar a casa. Solo recuerdo un impacto y desperté en una clínica a las 1:26 a.m. Después de haber sido reanimada 2 veces, no recuerdo muchos detalles del accidente. Cuando desperté me informaron que un vehículo RAM 1500 me había accidentado. Conocida en Latinoamérica como camioneta. Me había arrollado, su conductor huyó. Estuve en cuidados intensivos entre 8 y 10 días. Luego pasé a cuidados intermedios. Mi familia vive en Colombia. Hablaba con ellos por videollamada, pero no reconocía ni siquiera a mi madre ni a mis hermanas. Los médicos decían que la condición que me hallaba no había razones para sobrevivir. Tenía una laceración en el hígado, una fractura en el esternón, un tipo de fractura que decían ellos generalmente no se sobrevive. Los médicos estaban asombrados de cómo yo seguía viva. Además sufrí ruptura de ligamento anterior y posterior de la rodilla izquierda. Mi rodilla quedó gravemente dañada debido a eso. Debían operarme para reconstruirme los ligamentos. Yo no podía arrodillarme, oraba acostada, le pedía al Señor por mi salud. Todo lo hacía acostada o sentada. Un día le pedí al Señor que quería volver a doblar rodillas y que me ayudara, que era el único que sabía todo lo que yo quería hacer. Un día decidí arrodillarme. Me arrodillé o le oré al Señor. Nunca más me dolió la rodilla y desde ahí seguí arrodillándome. Salí de la clínica contra todo pronóstico. Fue muy duro. Tuve que empezar fisioterapia, aunque el dolor en la rodilla era insoportable. Los médicos insistían que debía levantarme, primero con una silla de ruedas, luego pasé a usar andadera, después muleta, y hoy estoy aquí de pie con un bastón, pero viva, dando testimonio de la grandeza de nuestro Padre Celestial que me trajo de la muerte. Hace aproximadamente 7 meses me practicaron una resonancia para evaluarme los ligamentos y programarme la cirugía de reconstrucción de ligamentos. Para sorpresa de los médicos, los ligamentos estaban reconstruidos. El médico me preguntó qué había pasado. Yo le respondí, tengo el mejor médico del mundo, Dios mi Padre Celestial. Ahora solo me hacen revisiones periódicas, me acompañan los fisioterapeutas para recuperarme mi movilidad total. Con fe, pronto dejaré el bastón y caminaré nuevamente como lo he hecho siempre. Todo esto lo testifico para glorificar y engrandecer el nombre de nuestro Padre Celestial. Quiero testificar para enaltecer y glorificar el nombre de nuestro amado Padre Celestial. El Señor en una de sus primeras profecías me ha dicho que Él obraría un milagro en mi vida de tal magnitud que sería para testificar y muchos conocerían de su grandeza a través de ese testimonio. La segunda vez que yo asistí a la iglesia, yo sentí en el corazón el deseo de cerrar mis ojos y en la oración yo le clamé al Señor y le dije, Señor, tú eres el único que puede obrar un milagro en los órganos de mi cuerpo que necesitan ser sanados para que yo pueda cumplir el anhelo más grande que siempre ha tenido mi corazón y es poder ser madre. Es así, hermanos, como transcurridas unas semanas, muy pocas realmente, aproximadamente 4 semanas, yo tengo un sueño y me veo ejerciendo mi rol de madre y el Señor me permite ver los rasgos de mi hija. Yo veo que es una niña morena, de cabello abundante y ojos hermosos y me levanto absolutamente maravillada. Transcurridos unos meses, aproximadamente 5 o 6 meses, yo asisto al médico y porque tenía una luxación en un hombro y la doctora me dice, ¿hay algo más por lo que consulte? Y yo le digo que yo estoy sintiendo
náuseas con la comida, a lo que ella me pregunta si yo tengo riesgo de embarazo y yo le digo que no, porque yo estoy declarada como una mujer infértil desde los 26 años, donde por un déficit de la hipófisis yo no ovulo, perdí mis ciclos reproductivos desde esa edad y yo nunca he estado en embarazo. Ella me dice que ella por descarte debe enviarme el examen y es así, hermanos, como cuando recibo ese positivo, me doy cuenta que el Señor ha obrado en mi vida de una manera Gloria a maravillosa Dios. y estoy por primera vez en mi vida en embarazo. Sin embargo, pues era un embarazo de alto riesgo porque yo tuve un diagnóstico de varias condiciones médicas, diabetes gestacional, riesgo de preeclampsia, deficiencia en el hierro, pero el Señor siempre, siempre estuvo conmigo, nunca soltó mi mano. Cuando sentía mucho temor, yo le oraba y le decía, Señor, tú me diste esta bendición, es lo más grande que he recibido en mi vida, ayúdame a cuidarla. El Señor me decía una y otra vez en profecía, soy yo el que está orando en tu vida, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y es así, hermanos, como en agosto el Señor me ha permitido recibir este regalo precioso en la vida de mi hija, al lado de mi esposo, y esto lo testifico para glorificar y enaltecer su nombre. Voy a testificar para engrandecer el nombre de mi Padre Celestial. Hermanos, desde mi adolescencia padecí de acné, el cual era muy fuerte, en mi rostro siempre habían manchas y cicatrices. El Señor en su santa profecía me anunciaba que Él me estaría dando sueños en donde por medio de ellos me iba a libertar y me iba a guiar, que debía estar muy atento a cada sueño que Él me iba a dar. Es así, hermanos, que hace 2 semanas tuve un sueño en donde yo iba por la calle y una ambulancia se acercó a mí, donde una persona del equipo paramédico se dirigió hacia mí para hablarme. Aquella persona me dio unos medicamentos y me dijo que si yo era juicioso y diligente y me tomaba aquellos medicamentos, el acné desaparecería de mi rostro y nunca más volvería a ver mi rostro lleno de protuberancias ocasionadas por ello. Yo en ese instante acepté tomar las pastillas y luego desperté del sueño. Hermanos, para gloria y honra del Señor, ese mismo día al levantarme de mañana, observé mi rostro y el acné había desaparecido. Mi piel cambió de una manera asombrosa y el rastro de aquellas cicatrices y manchas había desaparecido. He testificado para darle la gloria y la honra al Señor. Dios los bendiga, hermanos. Quiero testificar para honra y gloria de nuestro Dios un milagro muy lindo que Él logró luego de la oración final de nuestra hermana María Luisa en un estudio bíblico. Yo sufría de una enfermedad que se llama fascitis plantar, es un dolor intenso en los talones, no hay tratamiento médico. Le clamé al Señor con mucho amor, confiando en la oración de nuestra hermana María Luisa, y es así como este milagro ocurrió. Me puedo levantar, puedo apoyar mis talones sin ningún tipo de dolor. Lo quiero testificar para honra y gloria de nuestro Dios. Quiero testificar para enaltecer el nombre de mi Padre Celestial, que el Señor en su santa profecía me venía anunciando que el enemigo estaría poniendo sentimientos en mí de amargura y tristeza, y que estos en especial serían manifiestos cuando yo viniera de camino a la congregación. Y así fue, hermanos. Pero el Señor también en esta profecía me decía que no me preocupara, que Él me estaría libertando, que me refugiara en esas herramientas que su iglesia tenía para sentir alegría y paz, tales como los himnos, los coros, las meditaciones y también el libro de vivencias. Tan pronto salió el audiolibro, yo lo adquirí y quiero testificar, hermanos, que el Señor me libertó tan solo con escuchar la parte 1, porque después de escuchar esta sección del audiolibro volví a sentir paz y alegría, y así ha sido hasta el día de hoy. Todo lo he testificado para enaltecer el nombre de mi Padre Celestial. El Señor en su santa profecía me decía hace 2 años que vendrían tiempos difíciles. Así fue como después de 2 meses de esa profecía mi hija enfermó, tuvo una crisis de asma. En urgencias, después de varias pruebas, le hicieron una placa de tórax donde le diagnosticaron una malformación en su corazón. Me explica el doctor que debemos de ir con urgencia a pedir la derivación con un cardiólogo infantil y que a su caso lo lleven a junta médica. Mi padre, que vive en Colombia, en ese momento me llama y me dice que él iba a buscar a los mejores cardiólogos del país para que llevaran el caso de la niña y que yo organizara todo para el viaje, ya que él trabaja en una clínica en Pereira y podía gestionarlo más rápido. Dios en esa tarde me habla en una alabanza y me dice que no tome decisiones apresuradas, que recordara que Él es mi médico, mi cardiólogo y mi padre, que no le pidiera ayuda al hombre sino a Él, porque ese varón iba a estar pasando una prueba muy difícil, pero que no me preocupara porque en ese momento Él se iba a manifestar
e iba a cambiar su corazón física y espiritualmente para que aprendiera a valorar y a conocer de su poder. Así fue, hermanos, como mi padre después de unos días tuvo un infarto y los cardiólogos que había reunido para su nieta finalmente fueron quienes lo atendieron a él por urgencia para realizarle una operación a corazón abierto. Él en medio de esa operación tuvo experiencias con Dios y una de ellas fue como Dios le decía que leyera la Biblia y él abría la Biblia en Ezequiel 36:26, confirmando el Señor esa promesa que me había hecho y que estaba cumpliendo. Mi padre despertó dándole la gloria y la honra a Dios y dando gracias por devolverle la vida. Pasados unos días ya nos habían derivado con una cardióloga infantil, llevando el caso de mi hija a junta médica, porque no se explicaban cómo tenía latidos tan irregulares, pasando de estar agitada a luego en calma en cuestión de microsegundos, además con una forma totalmente diferente a un corazón normal, pero que parecía funcionar. Dios me dio un sueño con la hermana María Luisa, donde ella me abrazaba y me decía sonriendo: hermana, no se preocupe que ella está totalmente sana, su corazón y sus pulmones van a funcionar como si nunca hubiera tenido nada. Yo me desperté feliz, hablé con mi mamá y le dije: mi hija ya está sana, madre. Al rato se despierta mi hija y me dice: mami, la hermana María Luisa ya se fue. Mi mamá y yo nos sorprendimos y le preguntamos que dónde estaba. La niña nos dice: es que ella vino a casa con una bata de doctora y se sentó a tomar café en el salón contigo y con la abuela, después de haberme impuesto manos. El Señor, por medio de nuestra hermana María Luisa, se manifestó en esa noche dándonos un sueño a las 2 y cumpliendo esa promesa, porque después de ir a revisión los doctores quedaron sorprendidos y lo único que decían es: la niña está sana y tiene un corazón funcional, porque sus latidos han cambiado y no vemos ningún problema en su corazón. Todo esto lo he testificado para darle la gloria y la honra a mi Padre Celestial.